Ok, vamos a hacer repaso de los sesgos en bioestadística. Dijimos, tenemos los de sample size, selección, interpretación y del procedimiento, o a la hora de hacerlo es más como performance. Dentro del selection bias tenemos el sampling bias, Bergson y el attrition. En el sample bias dijimos es cuando nuestra muestra no representa a la población, dijimos tener distintos porcentajes, por ejemplo, de mujeres y hombres, o distintos porcentajes de cualquier otra cosa que estemos midiendo, que tengamos más de un tipo en nuestra población de estudio a la población que queremos estudiar. En el Bergson es cuando nuestra muestra está siendo tomada de estudios, de información, de data del hospital. Y en el attrition bias es cuando estamos haciendo el estudio y perdemos algunos de los participantes que estaban, digamos, puede ser generalmente los sesgos más severos, cuando perdemos a los participantes que están en los extremos, o de mayor exposición o de menor exposición, por ejemplo. Y en, en esto lo que hay que hacer es randomization. Esto es que al elegir cuál grupo va a tener placebo, cuál grupo va a tener el tratamiento, en lugar de decir como a los que tengan cáncer más severo se les da el tratamiento, no vamos a hacer un volado o algo así, vamos a decir esta persona se va a este y esta persona se va a este y así, para no tener un sesgo. O sea, no porque sea malo el que queremos que los pacientes que tienen cáncer más severo les vamos a dar el tratamiento, solo la razón es que si el tratamiento en los pacientes que tienen cáncer más severo resulta que, o sea, puede ser que no sirva, y la razón por la que no está sirviendo es porque está más grave o algo así. Entonces por eso se hace random, al azar. En el de procedimiento tenemos el procedure, que es de procedimiento, el de expectancia o expectativa del experto, el proficiency y el recall bias. Y el measurement. El de measurement, ya lo vimos, creo que es muy claro, es el de Hawthorne Effect, en donde el estar midiendo la cosa afecta la medida. El recall bias es cuando las personas que tienen la enfermedad se acuerdan más de los factores de riesgo que tuvieron o de la exposición que tuvieron. Y aquí el tratamiento pues va a ser entonces confirmar con otras personas, porque las personas que no tuvieron la enfermedad pero sí los factores de riesgo pues sí que no se acuerdan. En el de proficiency es cuando estamos midiendo los efectos adversos, por ejemplo, de administración de un medicamento. Entonces tenemos dos personas, una que lo administra mejor y otra que lo administra menos bien. Bueno, entonces va a ser, ahí vamos a tener un sesgo, y el efecto adverso no va a ser como, o sea, el efecto adverso estamos viendo como, si él pone el medicamento hace un hematoma, sí, igual hace un hematoma porque inhibe los factores de la coagulación y las plaquetas o lo que sea. Las plaquetas generalmente. Entonces, sí, sí estamos tratando de medir eso, pero si la persona que lo está poniendo no sabe meter la aguja o así, todo el tiempo va a estar haciendo hematomas, y no es por efecto adverso per se del procedimiento, sino nada más que la persona que hace el procedimiento no lo sabe hacer bien. El expectancy es cuando el paciente ve, o cuando el médico ve los síntomas o lo que reporta el grupo de tratamiento versus el grupo de placebo y cree que son síntomas buenos, o que apuntan a que el tratamiento es bueno o así. O nada más le están probando el medicamento sin tener placebo y cree que todo lo que le están diciendo es bueno. Entonces, por eso ahí hay que hacer un grupo placebo y hay que hacer doble ciego para que ni el paciente ni el médico sepan quién es el que tiene el tratamiento y quién tiene el placebo. Y el procedure es cuando los pacientes que están en el grupo de tratamiento pasan más tiempo con los médicos, interactúan más tiempo con los médicos que los pacientes que están en el grupo placebo. O nada más así que interactúan mucho, entonces o hay que poner un grupo placebo y hay que hacer doble ciego. Ahí en el de media también se me olvidó, también sí se puede hacer un doble ciego. Bueno, igual un doble ciego no se puede mucho, pero sí un placebo. Habíamos dicho poner a las personas que observan a los trabajadores antes de mover la iluminación, y luego con más iluminación y con menos iluminación. Luego en los de interpretación tenemos lead time, length time y late look. Estos son los más confusos,
y entre estos dos son los más confusos, o sea, entre ellos nos podemos confundir porque suenan muy, muy parecidos. Y el otro es confounding y el de interpretación o el de diagnóstico. Entonces, en el de least time bias tenemos la mastografía que hace la detección del cáncer de mama y damos desde la detección hasta la muerte son 5 meses. Encontramos un procedimiento o un estudio que detecta el cáncer antes y entonces decimos que parece que vive más porque de aquí a acá hay más tiempo que de aquí a acá. Pero en realidad lo que pasó es nada más estamos alargando el tiempo, pero no estamos alargando el tiempo de vida. Aquí se murió en el mismo momento. Lo que tenemos que hacer es comparar este con el nuevo. Si aquí, por haber tenido un diagnóstico que nos da el cáncer de mama antes, le damos el tratamiento, lo que sea, y entonces le alargamos la vida, entonces vamos a ver que de aquí a acá sí cambió, pero no es desde acá hasta acá, ni desde acá hasta acá, es de aquí, de donde se moría antes, a donde se está muriendo ahorita. No hay que verlo con respecto al diagnóstico, en el momento en el que se hizo el diagnóstico. Y luego el length time bias, en este es que vemos a los pacientes que tienen las enfermedades que duran más tiempo, o sea, puede ser que no sea como tan severo, o sí, o sea, generalmente va a ser una enfermedad que no sea tan severa, porque tiene que ser una enfermedad que dure mucho. Por ejemplo, si hay dos tipos de cáncer, si hay un cáncer de colon que es más severo y otro cáncer de colon que es menos severo, pues el que vamos a ver es el que dura más, el que es menos severo. Ese es el length time. Y bueno, pues ahí lo que hay que hacer es hacer screenings para ver a los pacientes que tienen cáncer de colon, que es muy severo, pero como la mortalidad es muy, muy grande o como la severidad es muy rápida y se muere muy pronto, entonces no los cachamos y entonces no nos damos cuenta. Entonces por eso hay que hacer, en este caso sería hacer screenings para cachar a esos también que se nos están yendo porque no es una enfermedad de larga duración. No podemos poner, por ejemplo, diabetes versus cáncer, que los de diabetes los vamos a ver porque la prevalencia de la enfermedad dura muchísimo. Y en el late look aquí hay de dos tipos. Uno es que los pacientes que tienen la enfermedad muy severa o un accidente severo o así, es tan severo que no los detectamos. El ejemplo de las motocicletas que decíamos, que si les hablamos, solo nos van a contestar los que no tuvieron accidentes o los que fue un accidente muy, muy mínimo, pero los que se seccionaron la médula o si no nos van a contestar. Entonces hay que buscar otras formas para no caer en este sesgo. Y el otro tipo de late look bias es cuando agarramos a los pacientes ya muy avanzados en la enfermedad y ahí les queremos dar, por ejemplo, el tratamiento. Y nos puede parecer que el tratamiento no les sirvió, pero en realidad el tratamiento no les sirvió pues porque la enfermedad, o bueno, no, o sea, de hecho, sí, o sea, sí les puede haber servido, pero igual, o sea, nos puede parecer que se murieron muy pronto o algo así, pero en realidad se murieron muy pronto, pues porque ya la enfermedad estaba muy avanzada, no porque el tratamiento no les sirva, o sea, en realidad el tratamiento sí les sirve. Entonces, o sea, ahí hay que hacer comparaciones de placebo o sí, o comparaciones entre cuando la enfermedad está muy avanzada y se da este tratamiento que estamos probando y placebo, o dar el tratamiento antes de que el cáncer esté muy avanzado, junto con otro grupo que tenga placebo. Y en el confounding bias, tenemos un parámetro que creemos que nos está confundiendo. Entonces es, por ejemplo, tenemos cáncer de vejiga y queremos ver si el factor de riesgo puede ser tomar café. Entonces, primero lo que hacemos es, sí medimos a los que toman café y los que no toman café. Y aquí vemos cuántos tuvieron cáncer y cuántos no tuvieron cáncer. Aquí nos va a salir, digamos que de los que tomaron café y tuvieron cáncer, nos serían 80. De los que tomaron café y no tuvieron cáncer, 10. Y acá no café y cáncer, 100. Y no cáncer y no café. No cáncer y no café, 20, lo que sea. O no, aquí 100 y acá... sí, aquí me equivoqué. No café y cáncer, 2. Lo que sea, aquí luego lo que estamos viendo es que de los que toman café, decimos, como que creemos que los que toman café tienen más riesgo de tener cáncer de vejiga. Pero aquí nos tenemos que preguntar, ¿es el café lo que está haciendo que tengan cáncer de vejiga? ¿Es el café un verdadero factor de riesgo?
que puede ser una variable que nos esté confundiendo. Por ejemplo, el que el paciente, o bueno, el que los pacientes estén fumando. O sea, puede ser que los pacientes que toman café son pacientes que también fuman. O sea, que mientras más café toman, o bueno, o sea, que si el paciente toma café es más probable que fume. Por ejemplo, es más probable que los pacientes que toman alcohol fumen. Entonces, sí, puede ser que los pacientes que toman café sea más probable que fumen. Entonces, lo que nos está dando que el paciente que toma café tiene riesgo de cáncer es porque el paciente que toma café fuma. Entonces, el que toma café es la variable que nos está, que es el riesgo, el factor de riesgo que estamos midiendo, pero la variable de confusión es el fumar. Entonces, aquí, cuando tenemos el confounding bias, lo que hay que hacer es estratificar con respecto a la variable que es nuestro parámetro que nos está confundiendo. Entonces, vamos a estratificarlo ahora y vamos a poner de los fumadores y los no fumadores. Y de los fumadores, ¿cuáles son los que toman café? Los que no toman café. Aquí igual, ¿cuáles son los que toman café? Los que no toman café. Y de estos, ahora sí, de los que tienen café, de los que toman café, ¿cuáles tienen cáncer? Y cuáles no tienen cáncer. Y de los que no toman café, ¿cuáles tienen cáncer y cuáles no tienen cáncer? Lo mismo aquí, de los que toman café, que no son fumadores, ¿cuáles tienen cáncer y cuáles no tienen cáncer? Y aquí también, de los que no fuman, no toman café, ¿cuáles tienen cáncer y cuáles no tienen cáncer? Aquí sí es que sí hubo un confounding bias, o sea, que nuestro factor de riesgo que estamos midiendo no es factor de riesgo, sino nada más fue confundido por el parámetro de confusión que fue el fumar. Entonces vamos a ver que cuando hacemos esta estratificación, vamos a ver que los pacientes que están aquí en la categoría de café y no cáncer van a ser pues prácticamente los mismos que están aquí en la categoría de café y no sé cómo los puse. Pero o sea que de los que aquí que toman café y no tienen cáncer son los mismos que acá toman café y no tienen cáncer, y los que aquí que no toman café y tienen cáncer son los mismos que no toman café y tienen cáncer, así lo que sea. O sea que aquí ya no va a haber diferencia entre café y no café con respecto a que si tienen cáncer o no tienen cáncer al hacer esta estratificación. O sea, dentro de los fumadores, o sea, dentro de los no fumadores, vamos a ver que los que tomaron café tienen el mismo riesgo de cáncer que los que no tomaron café. Y esto puede ser, o sea, cualquier riesgo. Y dentro de los fumadores, vamos a ver que los que toman café tienen el mismo riesgo de cáncer que los que no tomaron café. Y, o sea, la única razón por la que este grupo va a tener más cáncer va a ser porque este grupo es fumador. Pero aquí estamos estratificando con respecto a fumar. O sea, lo que estamos viendo es, dentro del grupo de fumadores, cuáles tienen cáncer por tomar café o cuáles no tienen cáncer y toman café. Así, o sea, lo que tenemos al principio de una tablita de 2x2 de tomar café y tener cáncer, esta tablita de 2x2 se lo vamos a hacer al grupo de fumadores y al grupo de no fumadores. Sí, este va a tener más cáncer con respecto a este, porque este es un grupo fumador, pero comparación entre café y no café, el riesgo de cáncer va a ser el mismo entre este grupo. Y en este grupo, el riesgo de cáncer y no cáncer va a ser el mismo. O sea, el riesgo de tener cáncer va a ser el mismo para el grupo que toma café y para el grupo que no toma café. Esto es el confounding bias. Cuando vemos que al hacer la estratificación, ya no tenemos que el café aumente el riesgo de tener cáncer. Cuando al hacer la estratificación vemos que sí hay un aumento en el riesgo, entonces ya no es un bias, ya no es un sesgo, y ya no se llama confounding bias, ya no se llama este sesgo de confusión, ya se llama effect modification, que es como efecto de modificación, y este no es un sesgo, esto no es un sesgo, pero esto es una cosa que tiene que ser descrita en el estudio, que parecía que había una variable de confusión, se hace la estratificación y se ve que nuestro factor de riesgo sí era un factor de riesgo, o sea, la estratificación sí está el aumento de riesgo. Entonces es effect modification y no es confounding bias. Y ya, el último es el de detection bias. El de detection bias es con respecto al diagnóstico, y esto es cuando estamos tomando medidas distintas de diagnóstico para diferentes poblaciones. O sea, por ejemplo, estamos midiendo cáncer de mama para Australia y cáncer de mama para Estados Unidos y tomamos tipos de mastografías distintas. Entonces, pues es que en Australia nos haga que
salga que el caso de mamá es más grupo tiene la enfermedad. Y aquí espera, es que creo que se me olvidó en una mencionar la solución. No, en el de recall bias, en este lo que me faltó fue en el de recall bias, si el paciente no se va, o sea, no se acuerda de sus factores de exposición. Generalmente, si es un paciente que no ha tenido la enfermedad, no se acuerda de los factores de exposición. Esto puede ser, esto es muy, muy importante en el estudio de casos y controles, porque en casos y controles empezamos con un grupo que no tiene enfermedad y otro grupo que tiene enfermedad, y a cada uno le vamos preguntando de los factores de riesgo que tuvieron. Pero sí, digamos que estas dos personas tuvieron el factor de riesgo que estamos tratando de, bueno, un factor de riesgo que estamos viendo, pero esta persona no ha tenido la enfermedad y esta persona ya la tiene. Entonces puede ser que esta persona que ya tiene la enfermedad sí se acuerde de ese factor de riesgo o ese factor de exposición que sí lo tuvo esta persona. Y esta persona puede ser que igual tenga o que tuvo este factor de exposición, pero como no tiene la enfermedad no se acuerda. Entonces lo vamos a clasificar como que es, o sea, este es un control porque no tiene la enfermedad y este es un caso porque tiene la enfermedad. Pero cuando estamos viendo los factores de riesgo vamos a decir, las personas que fueron los casos tuvieron exposición a tal cosa y las personas que son controles, o sea, que no tuvieron la enfermedad, no tuvieron exposición a tal cosa. Entonces el tener la exposición a tal cosa produce cáncer, o así. Pero no, o sea, lo que está pasando es que las dos personas o los dos grupos fueron expuestos, pero solo uno desarrolló cáncer. Entonces, tal vez este no es un factor de riesgo. O sea, lo consideramos como factor de riesgo porque, o sea, lo estamos probando a ver si es un factor de riesgo. Pero puede ser que no sea un factor de riesgo, pero lo estamos, o al final nos resulta que parece que es un factor de riesgo porque la persona o el grupo de personas que fueron controles nos acordaron que tuvieron esa exposición. Entonces, el recall bias, que es que los pacientes que tienen la enfermedad se acuerdan de los factores de exposición y las personas que no tuvieron la enfermedad no se acuerdan, los difícil que se pueden tener el factor de exposición. Este es un sesgo muy importante en el estudio específico de casos y controles.